Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es GamesandChill y hoy estamos en un nuevo vídeo en personajes que decepcionaron, que no eran lo que se esperaba, que no contentaron las expectativas de los jugadores, pero sobre todo personajes que cuando salieron, bueno, pero a lo largo del tiempo han dejado de ser útiles, han dejado de vender y han dejado de tener protagonismo literalmente en Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción, invitadísimos a venir a los directos, aunque ahora estoy una pequeña semana de vacaciones después de 50 días súper intensos, extensible, más Arlequino, más semana de abismos y ya tenía que descansar. Pero a los directos, en cuanto vuelva, seguramente el viernes, sábado, no sé a qué altura veréis este vídeo, invitadísimos todos. Y vamos a ver los personajes que más decepcionaron a la comunidad de Genshin Impact. No podría hacer un mejor vídeo sin empezar con el personaje que no solo decepcionó, sino que propició una funa de lo que decepcionó para que fuera mejor. Todos sabéis la historia de Zhongli, el arconte Geo, el arconte de Liyue, personaje altamente defensivo, pero de hecho para ser el arconte Geo no coincide en mecánicas con el elemento Geo. El elemento Geo apuesta principalmente por la defensa y sin embargo Zhongli funciona a vida y ataque, sí que pone un escudo, el escudo más poderoso del juego, y el resto de Geos pues han mantenido sinergias con los escudos y quizá con los cristalizados, por ejemplo Navia, pero realmente parece algo desligado del resto de su elemento, quizá porque salió en una época temprana del juego y no tenían todavía muy bien estipulado pues estas líneas que definen los elementos. No pasa nada, normal. Zhongli simplemente era un escudo al principio y luego le sumaron cuando se enfadó la gente y dijo Zhongli es muy malo, no hace mucho daño, defensivamente es muy bueno, pero en aquel entonces 1.0, bueno 1.1 salió Zhongli, no hacía falta aporte defensivo. De hecho personajes como Beidou o Diona que tenían escudo prácticamente no se usaban tanto, sobre todo como aporte defensivo. Como aporte ofensivo pues sí. Y Zhongli en resumen decepcionó, pareció muy malo, se enfadó mucho la comunidad china y luego expliqué en otros vídeos que también tenía que ver un poco con leyes chinas y demás, que no te puedes meter con el gobierno chino y bueno, ya sabéis cómo es, Winnie the Pooh. Y quien no sepa la del Winnie the Pooh, que lo busque en Google. Y pues después terminaron bufándolo y pues hacía más daño con la ulti, más daño en proporción a su vida, que podrían haber hecho más daño en proporción a su defensa y así cuadraría perfecto con el resto de geos y los artefactos de defensa. Y le pusieron la bajada de resistencia a los enemigos y también un poco de escalados en sus ataques normales y, el golpe de y los golpes de su pilar con el escalado de vida mixto. Al final se quedó con un aporte defensivo y ese bufo fue innecesario, la verdad. Siguiente personaje, y estos están dentro del primer apartado de Mondstadt, Xiao y Eula. Xiao y Eula fueron dos hipercarries que luego recibieron bufos porque por supuesto eran personajes que la gente no estaba usando. Pero no solo eso, sino que además recibieron sets. Los dos siguieron la historia con llamas albinas y Mika por Eula y con Faruzan, Pabellón del Desierto, pero también Cinabrio y Xianyun con Xiao. Y básicamente Xiao salió en la 1.3, Eula la 1.6, Xiao es hipercarry de Anemo, Eula es hipercarry física, que solo se dedican a jugar con su propio elemento y no juegan equipos de reacciones. Son personajes que a los poquitos meses de salir la gente entendió que sí podían hacer todos los retos del juego como casi cualquier personaje. Incluso Xinyan, Dori y demás se pueden pasar el abismo tranquilamente si tienes el equipo correcto. Pero estos personajes, en comparación de otros carries que ya existían, no daban la talla, no hacían el trabajo bien y sobre todo tenían daños por rotación que no estaban consecuentes a la inversión que requerían sus equipos. De hecho, Eula tardó mucho en consolidar un equipo muy cerrado y que por fin tenga una sinergia clave, porque se jugaba con Bennett, pero Bennett C6 te quitaba el físico y te imbuía de Pyro y bueno, cosas extrañas. Además había sobrecargas porque querías jugar a superconductor de Crío con Electro y Bennett al poner Pyro hacía que algunos enemigos saliesen por los aires por la sobrecarga y eso molestaba mucho a Eula, porque si estás lejos y no haces ataques normales, las cargas de tu ulti no van sumando y pierdes daño en tu ulti. Así que Xiao y Eula, personajes que decepcionaron. Siguiente, vamos a hablar de un personaje que creo que... De hecho lo voy a dejar para el final este personaje porque creo que es el personaje que más ha decepcionado y la gente esperaba más y no va acorde al diseño. Y de hecho se hizo una campaña de marketing para que mejorase este personaje. Creo que ya sabéis los más fieles a Genshin a cuál me refiero, pero vamos a ir con los personajes de Fontaine. Ha habido 3 personajes en Fontaine que creo que no volverán a vender literalmente nada. De hecho uno de ellos ya ha venido junto a Arlequino y el ratio de tiradas por Arlequino Linnea ha sido literalmente de un 96 Arlequino
4% de gente tirando por Linei. Linei es el siguiente puesto y es un personaje que decepcionó totalmente. No es cómodo, no puedes golpear su combo completo, no puedes tener su mecánica con las 5 cargas completa en casi ningún caso. Y no solo eso, sino que tienes buenos equipos, solo que esos equipos son mejores con otros personajes, como le ocurre a muchos personajes que hay en el olvido. Y Linei ocurre que sí que puede llegar a tener, con una rotación concreta, un daño por rotación alto y un nuke muy interesante, a pesar de que hay personajes que hacen mejor su trabajo. Pero las personas que defienden a Linei son las mismas que también defienden a Keqing, que también quieren poner a Keqing en un pedestal, cuando la realidad es que los jugadores tienen totalmente olvidada a Keqing y el daño por rotación de Keqing, a menos que fuertes un equipo de Aggravate que sigue siendo mejor, incluso full 4 estrellas y la propia Keqing, o le ponga soportes como un Raiden Hypercarry jugando Sara, Kazuha, Bennett, pero Raiden lo hace mejor que Keqing. Pues básicamente Linei y Keqing como bonus track son dos personajes que pueden alcanzar unos daños altos, pero Bárbara también puede hacer estos 300k por descendente que veis en pantalla con un equipo correcto dedicado a que ese personaje haga daño. Así que personajes que decepcionaron, Linei y Keqing. Keqing además, bonus track del bonus track, tuvo un banner en la 1.3 junto a Xiao y junto a Hu Tao, y fue el banner menos vendido de casi de la historia de Genshin, y hubo además funa por gente que dijo la verdad, que no tenías que tirar ese banner porque es un personaje que te puede salir en cualquier momento, y sin embargo luego esa persona tuvo razón a pesar de que la funaron. Siguiente personaje que decepcionó, Wriothesley. Wriothesley es un personaje con un diseño espectacular, 10 de 10 como juzgando, pero sin embargo llegó a jugarse Permafrost y también equipos de derretidos inversos, y quizá quieren un poco volver a traer estos derretidos inversos sobre quemadura, con el nuevo set de quemadura que está junto al set de Arlequino, que a día de hoy prácticamente no se le ha encontrado uso, pero la realidad es que Wriothesley tiene un gran problema, y literalmente, bueno, dos grandes problemas, y son, número uno, que Wriothesley no genera partículas en campo como casi cualquier otro carry, que según te quedas en campo golpeando sí generas partículas, con lo cual generas un poquito más de energía para el equipo, con lo cual los equipos de Wriothesley tienen que estar llenos de Favonius, tienen que estar llenos de generación extra, y el propio Wriothesley, si pretendes tener la ulti, en vez de buscar 20, 25, 30 como muchos carries, con Wriothesley debes irte a 50, 55 de recarga, que es demasiado, es incluso más que Ayaka. Entonces Wriothesley tiene un problema que es la generación de energía, y resulta muy incómodo para los jugadores, aparte que sus equipos de retiros inversos ni siquiera entran al top 10, bueno, top 8 quizá de equipos del juego. Y el otro gran problema es que como carry de Permafrost, que sería su best in slot y su mayor daño por rotación a día de hoy, está y sigue por debajo de Ayaka. Es decir, Wriothesley es muy bueno y muy poderoso y su mejor equipo es el Permafrost, pero está por debajo de Ayaka, y encima los Permafrost están totalmente desplazados. Hace 4 abismos o 3 que no se puede jugar Permafrost, y de los 7 abismos distintos que ha habido en Fontaine, solo 2 se ha podido jugar Permafrost, y uno de ellos fue cuando vino Wriothesley, literalmente. Así que Wriothesley es otro personaje que decepcionó, que a día de hoy ya no tiene tanta expectativa, salvo quien tiró por el diseño de Wriothesley, y que se especula que va a vender muy poco cuando regrese, posiblemente en la 4.8. Y vamos con el último de Fontaine y con el personaje estrella que decepcionó en Genshin Impact. El último de Fontaine es Shiori. Shiori tiene unos daños ligeramente superior al albedo, depende mucho de su C1, literalmente es un albedo solo que genera menos partículas, es, como he dicho antes y lo recalcaré, ultra mega super dependiente de su C1 para poderse jugar totalmente limpia y sinérgica con todos los equipos que pudiera tener, sustituyendo a albedo, y en mi opinión voy a recomendar infinitamente más un albedo C0 que cualquier clase de Shiori, porque además Shiori requiere un arma que te dé más daño, el albedo se puede jugar literalmente con la espada del alba. Shiori también, pero tiene menos multiplicadores porque ella utiliza el ataque, y entonces la espada del alba tiene un ataque base bajo, entonces debes compensar la defensa, entonces inviertes demasiado en defensa y en ataque a expensas de tu recarga de energía y tu proporción crítica. Y por último, Shiori requiere más recarga de energía que Albedo, de hecho el doble. Albedo tiene coste de 40 y es batería, con lo que con 115 tiene perma ulti, y Shiori necesita como 140 con coste de 60, si no recuerdo mal. Es decir, Shiori no solo decepcionó, sino que a día de hoy, en mi opinión, la pondría totalmente por debajo de Albedo. Shiori es un personaje totalmente skipeable. Y por último, Dehya. Dehya es el personaje que más decepcionó. Dehya tiene un diseño 10 de 10, uno de los mejores yo creo de Genshin Impact.
Dehya, lo expliqué antes, fue un personaje que incluso propició una campaña que por favor mejorasen a Dehya y que sea un personaje que sirva. Y sin embargo, Tighnari cada vez ganó más puestos en los equipos de Dendro y con la salida de Furina mejoró infinitamente. Y sin embargo, Dehya, a pesar de las sinergias que tiene con la vida, la salida de Furina, el tema de perder y ganar vida, Dehya no mejoró en exceso con la salida de Furina ni Fontaine. Dehya sigue siendo un personaje que puedes, como el resto de personajes, forzar un equipo a su alrededor, como un monopiro que estaréis viendo en pantalla, que se baja a las salas de una rotación con Kazuha y Aileen Bennett, o alguna especie de equipo de doble reacción junto a Cookie de crepitar más Hyperbloom, o incluso tiene algún equipo para que Neuvillette sobre una quemadura vaporice de Dehya, Nahida y luego de último algún otro personaje que tú prefieras que no sea otro hidro para que no robe la reacción de quemadura. Pero la realidad de Dehya es que a día de hoy en tier list se posiciona muy baja, en uso se posiciona muy baja, y que 2,5 segundos sea el intervalo entre ticks de su habilidad elemental la hace totalmente inútil. Porque si tuviese 1,5 segundos como tiene Albedo, haría ticks más recurrentes que podrían explotar los crepitar, que podrían generar más reacciones de quemadura para hacer, por ejemplo, con Grizzly o con Neuvillette un equipo mucho más poderoso. Sin embargo, esos 2,5 segundos totalmente y los 4 segundos nada más de ulti, o le pones 2 segundos que haga el doble de daño para que sea un sub DPS nuker, o le pones 7 segundos para que al menos pueda ser carry en campo. Pero eso de 4 segundos, ¿qué clase de broma es con el cooldown o sea, con el tiempo de utilización de su ulti? Así que el personaje que más decepcionó en Genshin Impact ha sido Dehya. F por los main Dehya y llevarla al cielo. Ojalá que algún día realmente en Natlan quizá alguna mecánica extraña haga que Dehya mejore como lo hizo por ejemplo Cookie. Poquito más. Estos son los personajes que más decepcionaron a la comunidad de Genshin Impact. Algunos se me estará quedando por ahí, dejadmelo en los comentarios. Y ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis. Y chaito.